Muy bien, pues vamos a abrir nuestra palabra, la palabra de Dios. Y esta mañana quisiera pensar en el texto de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 12, en su primer versículo. Es un texto muy conocido. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, al entrar alguna persona me dijo: qué elegante vienes. Y seguramente os preguntaréis por qué vengo vestido así cuando no hay una boda por el medio. Bueno, la verdad es que la corbata a mí siempre me ha gustado mucho, y de hecho durante casi 40 años era mi uniforme de lunes a viernes. El sábado descansaba y el domingo me la volvía a poner, pues entendía que si durante la semana el ver a un cliente pues me exigía cierta presencia, pues que menos que en el culto. Bueno, la verdad es que los estereotipos han ido variando y se han ido desvaneciendo, y esta indumentaria ya no representa, como lo representaba hace unos cuantos años, un signo de respeto. Pero hoy quise volver a ponerme el traje y la corbata para resaltar nuestra facilidad humana para quedarnos con eso, con el aspecto externo. Porque condicionamos nuestras mentes muchas veces a las señas externas, e incluso nos atrevemos a veces a prejuzgar a las personas dependiendo de cómo se viste, de cómo se comporta. Bueno, tenemos algunas dudas. En la Biblia encontramos a aquella mujer, Mical, la primera mujer del rey David, aquel día que lo ve desprendiéndose de sus túnicas reales para ir detrás de la comitiva que llevaba el arca a Jerusalén, y él iba danzando y cantando desprovisto de estas ropas, y ella lo despreció porque entendió que era una deshonra lo que estaba haciendo y que no era indigno, que era indigno. Hoy a lo mejor, si estuviera Mical aquí, me felicitaría al verme con el traje y con la corbata. Pero si fuerais capaces de verme más adentro, en lo que realmente soy y lo que realmente tengo hoy, esta mañana y durante esta semana, pues posiblemente las ropas estuvieran manchadas. Posiblemente mi traje hoy estuviera arrugado, mis zapatos sucios, porque durante esta semana he tenido dudas. He pecado, sin duda. Me he manchado. Y cuando pensamos en estas cosas, pensamos en aquel texto de 2 Samuel, cuando el Señor manda a David a buscar a un nuevo rey, y dice el texto de que Samuel, al buscarlo, estaba buscando a alguien por su aspecto externo, como había hecho con Saúl, el primer rey de Israel. Pero el texto dice: el Señor le dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira a la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El texto que hemos leído en la epístola a los Romanos es el principio de la conclusión de todo un sermón precioso del apóstol Pablo. Nos deja allí escrito. Está hablando de la justificación universal, es decir, lo que Dios ofrece a todo el mundo, a todos los hombres y las mujeres, sea cual sea su condición, sexo, raza. Y hace, durante los últimos dos capítulos, los dos capítulos anteriores, el 10, del 9 al 11, hace una alusión al pueblo de Israel. Y él, sin duda como buen judío, aunque no le gusta reconocer, tiene que reconocer que aquellos judíos tenían una arrogancia, una forma de vestirse externa que no representaban nada lo que él estaba predicando.
Ellos estaban vestidos con la historia de ser el pueblo elegido de Dios, de ser descendientes de Abraham, de tener la misma ley que Dios les había dado. Aquellos que, si recordáis, muchas veces Jesús cuando los veía, y allí ya casi al final de su ministerio hablando con los discípulos, le habla de todas o de algunos de estos hombres que dice que se vestían de forma especial, con sus filaterias, dice el texto, y extendiendo los flecos de sus mantos. Y el Señor dice: ay de vosotros, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y Pablo quiere dejar algo claro. Pablo entra de lleno en el aspecto que debemos demostrar de nuestra correcta vestimenta, no solo por fuera, sino nuestra vestimenta y, más importante, interior. Y no solo en un día como hoy, que venimos aquí al culto y que venimos con ese halo a veces de espiritualidad, ¿verdad? Sino cada día, cada minuto de cada día durante cada semana. El texto que hemos leído, yo tengo que reconocer que siempre me ha suscitado mucho temor, pues creo que pone el listón en la vida espiritual casi inalcanzable. El apóstol habla con súplica, dice: os ruego, pero usa además algo muy elevado, dice: os ruego por las misericordias de Dios. Dice que eso es lo que nos debe de motivar, ¿verdad? Cuando leía esto piensas en aquel pasaje de Jesús cuando decía: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y uno se pregunta: ¿y quién puede? ¿Quién puede amar como Jesús amaba? ¿Quién puede ser coherente en su vida pensando en las misericordias de Dios para con nosotros? Si vamos leyendo todo el sermón de Pablo, nos encontramos con que a través de los primeros 11 capítulos habla de la bondad de Dios, habla de la paciencia de Dios, habla del amor de Dios, habla de la gracia de Dios. Bueno, son partes que son parte de la esencia divina, forman parte de su carácter y hasta podemos llegar a entenderlo algo, aunque se nos escapa de nuestro conocimiento toda esa santidad extraordinaria de nuestro Dios. Pero lo que Pablo destaca es que todas esas características de Dios que nos resultan incomprensibles han sido imputadas a ti y a mí a través de la persona de Cristo. Y a través de la justificación, que es la parte que él quiere matizar a los romanos, la justificación por la fe, por la obra sustitutoria de Cristo a nuestro favor. Así que lo que él está diciendo, que esa soberana misericordia, esa misericordia divina que Dios ha mostrado enviando a su Hijo a morir por nosotros y que nos ha capacitado a cada uno de nosotros para llegar a ser eso, requiere una dedicación total y de compromiso. Requiere nada más y nada menos que una entrega personal y completa por parte de aquel que ha sido salvado. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, el apóstol también, a través de esos capítulos anteriores, ha hablado de que el creyente ha muerto al pecado, de que no puede vivir sirviendo al pecado y viviendo en el pecado, que anda en novedad de vida, que ha sido libertado del pecado para convertirse en un siervo de la justicia. Y allí en el capítulo 8 dice: el creyente ya no vivirá según la carne, y dice que hará morir las prácticas de la carne por medio del Espíritu. Y además, aquel capítulo 8 al que nos agarramos cada vez que tenemos alguna dificultad, dice: nada ni nadie nos podrá separar del poder de su gracia. Y con todo ese preámbulo entramos en la segunda parte del libro de Romanos, en la que el apóstol está hablando de la coherencia del creyente cuando contempla todo lo anterior. Dice lo que hemos leído, que esa verdad debe de condicionar nuestra vida y que nos tiene que dar capacidad para ello. Y está hablando del traje que nos facilita
el Espíritu Santo. Dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Bueno, quizás primero saber qué quiere decir con sacrificio y qué quiere decir con culto racional. Bueno, el sacrificio es una frase que entendemos todos, está haciendo referencia a todos aquellos sacrificios que el pueblo judío hacía y que vemos en el Antiguo Testamento. Pero él ahora está hablando no de animales, está hablando de vuestros cuerpos. Y la palabra que aquí recoge el original, hablando de vuestros cuerpos, no significa esto que estáis viendo ahora. También, pero además del cuerpo, está hablando del alma y del espíritu. Está hablando absolutamente de todo lo que yo soy. No de venir más o menos guapo y elegante esta mañana aquí, sino lo que realmente soy y vivo cada día. Decía el apóstol Pedro, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. En lo mismo insiste el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Lo que estamos haciendo esta mañana aquí y que hemos hecho al principio de una manera fantástica, preparando nuestro corazón para el resto del culto y alabando a Dios. Pero el texto dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que el sacrificio del que está hablando el apóstol Pablo no solo tiene que ver con lo que somos, tiene que ver también con lo que hacemos, cómo vivimos, cómo servimos, cómo alabamos, también cómo trabajamos, cómo hablamos, cómo amamos, cómo nos comportamos durante cada minuto de cada día en nuestra vida. Porque eso es nuestro culto racional. Y culto significa un acto de adoración a Dios, esa es la definición simple de lo que es culto. Y racional, que está escrito con una palabra que nos resulta muy conocida, lógica, es decir, un culto lógico, un culto razonable, un culto inteligente, lo que Dios espera, lo que es coherente con todo lo que estamos hablando y con una respuesta a la gracia de Dios. Así que podíamos traducir que está hablando de un culto racional como una adoración con sentido común, con coherencia. Pero algunos comentaristas también dicen que la palabra que aquí utiliza para culto es un poco más amplia que el culto como el tal que estamos desarrollando esta mañana. Habla de un servicio común, integral del creyente. No tanto en un aspecto que diríamos literalmente sagrado, por lo que entendemos en un acto como el de hoy, sino algo normal a cada día, a una actitud, a una predisposición en todas las áreas de nuestra vida. Y la palabra lógica, que la traduce aquí como culto racional, también en alguna otra situación, por ejemplo en 1 Pedro, la traduce como espiritual. Allí en Pedro está hablando de la leche y también utiliza el adjetivo lógica, sin embargo en nuestra Biblia la traducimos como leche espiritual. Así que esto nos llevaría a darle al concepto de culto racional, no lo que estamos haciendo aquí solamente, sino todo lo que es nuestra vida. Una actitud de culto durante todas las áreas de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, en todas las circunstancias en donde nos desarrollemos. O sea, es un acto referido a todas nuestras actividades y a que todas nuestras actividades estén como dentro del marco espiritual en la vida de un creyente. Así que cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, nos está pidiendo que toda nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida seamos una entrega absoluta de servicio. Hay un comentario que leía cuando estudiaba este texto y decía, el versículo establece que toda la vida del creyente debe de ser una expresión de adoración. Toda la vivencia del creyente es un acto sagrado de culto. No hay ninguna intención de eliminar ocasiones especiales, dice, como las de hoy. Dice, un cristiano que no tiene momentos especiales de adoración junto a otros cristianos, difícilmente después puede hacer de su vida un acto sagrado de culto. O sea, ambas cosas forman parte de lo que Pablo está pidiendo a los romanos y por lo tanto Dios nos está pidiendo a nosotros. Bueno, entramos en una dimensión que podríamos casi llegar a entender, que lo que Pablo está pidiendo es una vida monástica, como la de los esenios que estábamos estudiando este jueves en el estudio. O sea, casi que si hablamos de vestimenta nos estaríamos viendo aquí esta mañana con una cogulla de color púrpura, esa vestimenta de ciertos monjes, ¿verdad? La túnica con una gran capucha, los dedos entrelazados y cantando y alabando durante todo el día. Pero lejos está Pablo de pedir esto y lejos estaba Jesús de pedirle esto a cada uno de sus discípulos. Está hablando es que tenemos para nuestra vestimenta y nuestra vestimenta interior que se proyecta al exterior, al mejor diseñador de moda del mundo, que es el Espíritu Santo. Y Pablo, cuando quiere describir este traje, lo describe muy sencillo, vivo y santo. Dice que es agradable al Señor. Es un traje que sale del interior, que se proyecta al exterior, y por eso cuando Juan en Apocalipsis ve la iglesia allí en el cielo, los ve a todos con vestiduras blancas, porque hablan de la santidad, y eso es de lo que está hablando aquí el apóstol. Es un traje vivo, porque al ser miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo, este sacrificio es vivo, no es un sacrificio muerto como se hacía allí en los sacrificios levíticos, porque es la vida que Jesús quiere compartir y comparte y ha puesto en nosotros, una vida que Él ha ganado con su muerte y sobre todo con su resurrección. Es vivo porque es nuevo, porque tiene la fuerza y la pasión que tenía el mismo Jesús cuando salía por las tierras de Palestina. A veces observamos como en un lugar inhóspito entre piedras, vemos brotar una flor y decimos, qué fuerza tiene la vida a pesar de las circunstancias. Y de esa fuerza es de la que está hablando aquí el apóstol cuando habla de un sacrificio vivo, de algo que no está basado en nuestra fuerza, sino es la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso es la vida con fuerza, porque es vida eterna, porque es una vida que está por encima de las circunstancias, de la situación coyuntural que vivamos, de la enfermedad e incluso de la muerte. Un sacrificio vivo, sí, pero además es un sacrificio santo. Y es santo porque se ofrece en unión con Cristo. Mi querido hermano, esta es nuestra realidad, este es nuestro privilegio, esta es la bendición extraordinaria de Dios, que vivimos con Cristo y por lo tanto somos y tenemos que proyectar la santidad de Cristo. Es ese proceso de justificación del que Pablo habla en casi toda la epístola a los romanos y que dice justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en el capítulo 3. La justicia que, como sabéis y hemos repetido una y otra vez, que Dios tendría que aplicarnos a nosotros y declararnos culpables, no lo hace mirándonos a nosotros, sino mirando a Jesús, y por eso nos declara justos. El mismo Pablo a los Efesios le dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice, mediante Jesucristo, dice más adelante. Es un sacrificio vivo y santo porque estamos vivos en la vida de Cristo y santos porque estamos unidos. Y por lo tanto es aceptable a Dios. Este es el traje que le gusta a Dios. No la vestimenta que hoy puedo traer yo. El traje que le gusta a Dios y que Él quiere ver en mi corazón. Es este, el traje. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos. Y nosotros tenemos que ser coherentes con ese traje, presentando nuestros cuerpos de esa manera. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, dice Pablo en capítulo 6 de Romanos. Esta es la verdadera adoración que Dios espera esta mañana de cada uno de nosotros. Aquella verdadera adoración de la cual le hablaba la mujer samaritana allí en Samaria. La hora es y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y solo así, con esa entrega de un cuerpo en sacrificio vivo y santo, podemos en esta mañana entrar en la presencia de Dios y adorarle. Después el apóstol continúa a partir de ahí en lo que le resta de epístola, hablando de todas las demás cosas que son consecuencia de esto en nuestra vida cristiana. En el siguiente capítulo habla de la renovación de vuestra mente y habla en toda esa metamorfosis, en todo ese proceso que tiene que vivir el creyente como consecuencia de un sacrificio vivo y santo. E incluso dice en ese texto, dice que experimentaremos que es agradable a Dios en nuestras propias vidas. El listón es alto, sin duda. En realidad es imposible alcanzar ese listón para el ser humano, pero es posible para Dios. Y esto es lo grande y fantástico. Timoteo, recordáis, la semana pasada en el mensaje terminaba de hablar porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer en su buena voluntad. Filipenses capítulo 2. Así que no depende de nuestra capacidad de intentar ser buenos creyentes. No depende de nuestra apariencia externa y del halo de espiritualidad que nosotros querramos presentar en momentos como esta mañana. Depende de dejar obrar a Dios en nuestras vidas. Y eso lo haremos en la medida que somos capaces de apreciar, de vivir y de experimentar las misericordias de Dios en nuestra vida, que de manera especial se concentran en lo que hoy vamos a celebrar, en la cruz del Calvario. Y cuando estamos en esta esfera, nos asombra y a mí me sorprende saber que hoy, en esta mañana, Dios me está viendo. Y no me está viendo guapo por el traje que yo represente, ni por la corbata, por muy buena que sea. Pero lo asombroso es que tampoco está viendo la verdad, que sí podría ver y que puede ver, y que viene condicionada por muchas de mis miserias y de mis dudas. El Señor esta mañana me ve vivo y santo, porque lo hace a través de la obra de Cristo Jesús que vamos a celebrar esta mañana. Y Él me ve a través de esa obra y me ve vivo y santo y aceptable. Le gusto a Dios esta mañana. Qué fantástico, mis queridos hermanos. Pero no por lo que yo soy, sino por lo que Él es y por quién es Él. Y repito, mis queridos hermanos, no por lo que quiero ser, no por lo que represento y lo que quiero proyectar, ni tan siquiera por lo que soy realmente. Él se gusta y se complace en mí esta mañana por lo que Él es y por quién es Él. Y por eso, como hemos cantado, a Él y solo a Él
es la gloria en esta mañana por parte de su pueblo. Y eso es lo que nos va a motivar a empezar una nueva semana, de su mano, sintiéndonos y viviendo la experiencia de que somos vivos y santos.